Hola, buenas. Hoy vamos a hacer un portatarjetas para identificar nuestras maletas, nuestros macutos, nuestras mochilas, ahora que nos vamos de vacaciones, para poner nuestro nombre y nuestro teléfono para no perderlas. Si se nos pierden, que nos puedan localizar. Así que hoy vamos a hacer estas portatarjetas. Como ya estamos de vacaciones o a las puertas de empezar con ellas y nos vamos de viaje o nos vamos a hacer alguna excursión, alguna salida, debemos llevar nuestras maletas, nuestros macutos, nuestras mochilas bien identificadas con nuestro nombre y nuestro teléfono, porque si se nos pierde, nos las dejamos en algún sitio, nos puedan localizar. Así que hoy vamos a hacer esta funda para llevar en la identificación de nuestras maletas, muy sencilla, muy práctica de hacer, y con la que podemos aprovechar retalitos que tengamos por casa. Como veis, son retales muy pequeños, así que puede ser una de nuestras costuras de aprovechamiento. Os animo a hacer tantas portatarjetas como seáis en la familia para llevar todos vuestros macutos, vuestras maletas identificadas y no tener que sufrir estas vacaciones por si perdéis alguna bolsa. Así que yo ya os dejo con el paso a paso del tutorial. Lo primero que necesitaremos serán dos trozos de 9 por 15 centímetros y dos trozos de 9 centímetros por 12. Y para la tira vamos a cortar un trozo de 4 por 35. Yo lo he hecho de este color que resalta, lo podéis hacer de la misma tela si queréis. Necesitaremos un trozo de plástico cristal de 5 por 8 centímetros para la ventanita. Y un trozo de fliselina de esta que se plancha para dar un poquito de cuerpo a la tela y que quede un poco más consistente. Y necesitaremos nuestro patrón. El patrón son dos partes, dos patrones diferentes. Os voy a dejar este patrón en la cajita de información abajo. En la cajita de información os voy a dejar el enlace directo gratuito para descargarlo. Pero si no, os dejo las medidas por si lo queréis hacer vosotros. La parte trasera es un rectángulo de 13 centímetros por 7, al que le hemos marcado desde los ángulos estos 1,5 centímetros y le hemos hecho las diagonales. Esta es la parte trasera, y para la parte delantera del bolsillo hemos hecho un cuadrado de 10 por 7, al que le hemos metido 1,5 centímetros por cada lado y nos ha quedado el cuadradito del centro. Este es el patrón que lo tenéis descargable abajo en la cajita de información, o lo podéis hacer vosotras mismas. Y este es todo el material que necesitamos. Lo que vamos a hacer va a ser calcar, esto lo vamos a apartar un momento. Vamos a calcar nuestras piezas, la trasera 2 veces y la del bolsillito 2 veces también. Vamos a calcarlo y lo vamos a recortar. Yo ya lo he hecho, ya lo tengo avanzado. Os enseño aquí dos piezas de la fiselina, dos piezas de la parte trasera y dos piezas de la delantera. Voy a coger mis trozos, voy a empezar por esta, voy a coger mis trozos de 9 por 15 y en la parte de detrás le voy a planchar lo que acabamos de cortar de fiselina, bien centradito. Lo voy a planchar para que se quede pegado. Y con los otros dos trozos voy a hacer lo mismo. En la parte de atrás le voy a planchar las ventanitas. Ya que estamos con la plancha, vamos a prepararnos también la correa, la cinta para atarla. Vamos a doblarla por la mitad y la vamos a planchar. Y ahora, como siempre hacemos, abrimos y llevamos los extremos hacia el centro.
Una vez lo tenemos así, lo vamos a doblar por la mitad y lo vamos a planchar bien planchado. Lo sujetaremos con unas cuantas pinzas o agujas, lo que queráis, para poder ir a coser. Vamos a ir a coser por aquí el filo y así lo dejamos ya preparado. Ya lo hemos cosido, ya tenemos la cinta preparada, vamos a reservarla. Vamos a coger nuestras piezas traseras y vamos a ir a coser este cuadradito. Lo vamos a ir a coser a la máquina en las dos partes. Ya las tenemos cosidas. Ahora vamos a crear una cruz. Aquí dentro, más o menos, que llegue desde la esquina hasta esquina. Lo que nos interesa es aquí, las esquinas. El centro da igual. Y vamos a recortarlas. Con unas tijeras de punta vamos a llegar justo hasta donde tenemos la costura. Y una vez lo tenemos así, vamos a doblar por la costura, a ver si se ve, la costura esta que habíamos hecho. Vamos a doblar y vamos a ir planchando. Vamos abriendo y vamos planchando. Nos tiene que quedar así. Ya la ventanita preparada. Vamos a preparar la otra. Ya tenemos las dos. Vamos a cortar lo que sobresale. Lo que sobresale de la fiselina. Todo lo que sobresalga de la fiselina lo vamos a quitar. Y ahora vamos a coger pinzas porque las vamos a encarar. Vamos a encararlas de manera que el cuadro central nos quede igual. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser coser por alrededor de la fiselina, el cuadrado que teníamos de fiselina. Vamos a coserlo. Así nos tiene que quedar. Vamos ahora ya a recortar el filo más pequeñito. Y sobre todo las esquinas. Sin cortar la costura vamos a quitarle grosor en las esquinas. Y ahora le vamos a dar la vuelta a los dos trozos. Con cuidado les vamos a dar la vuelta.
Y con nuestro palillo chino vamos a sacar las esquinitas. Y vamos a planchar bien. Como veis, ya nos ha quedado la ventanita preparada. Vamos a coger ahora nuestro trozo de cristal que teníamos de 5 por 8 y lo vamos a meter dentro. Entre las dos capas lo vamos a meter, lo vamos a centrar. Y cuando está centrado vamos a ir a coser alrededor de nuestro marco, por la banda que más nos guste, vamos a ir a coser por alrededor de nuestro marco y ya que estamos, vamos a coser también por uno de los laterales, que será la parte que quedará abierta. Ya tenemos la parte delantera finalizada, vamos a reservarla. Y vamos a coger las dos partes traseras y nuestra cinta que ya teníamos preparada. Vamos a intentar cortar las esquinas para que quede todo a 1 centímetro. Porque vamos a coger nuestra cinta, la vamos a doblar y la vamos a poner justo ahí en el centro. Y ahora, cara buena con cara buena, vamos a encarar nuestras dos partes. Intentamos que queden más o menos igual que la de atrás. Y vamos a ir a coser todo el alrededor de nuestra fiselina y aquí abajo le vamos a dejar un trocito sin coser. Vamos a dejar este huequito sin coser, vamos a coser todo el alrededor de la fiselina hasta aquí. Vamos a verlo. Ya hemos cosido todo el alrededor. No os preocupéis si por aquí se ha desviado un poco porque es muy difícil, pero ya está la fiselina cogida. Por el hueco que le hemos dejado, lo primero que vamos a hacer va a ser cortar un poco el exceso y las esquinas. Como veis de aquí abajo no le he cortado el exceso porque me irá bien después para doblar. Lo que sí que voy a hacer va a ser abrirlo por donde está cosido y ya plancharlo para que se me quede más fácil a la hora de cerrar. Ahora le damos la vuelta y también lo planchamos y así nos será mucho más fácil después. Y ahora sí, hay que darle la vuelta, nos ayudamos de nuestra cinta para darle toda la vuelta. Con el palillo nos ayudamos. Y lo vamos a planchar bien. Ya tenemos nuestra parte trasera. Vamos a coger la ventanita que teníamos preparada y por el lado que ya le habíamos cosido el costado, vamos a ponerlo así encima y lo vamos a sujetar con pinzas.
porque ahora vamos a coser todo el alrededor. Vamos a sacar esta esquina que se nos ha quedado un poco dentro. Vamos a coser todo alrededor y de esta forma también se nos cerrará el hueco que hemos dejado aquí abierto. Y con esto ya tenemos nuestro identificador de maletas listo y preparado para poner nuestra tarjetita aquí dentro con el nombre, el teléfono y esto colgarlo a nuestra maleta, nuestro macuto, nuestra mochila, con la identificación por si se nos pierde que nos puedan localizar. La tarjetita que vamos a poner dentro tiene que ser de 8,5 por 5,5. Esta es la medida ideal para que la podamos meter aquí dentro. Como veis, 8,5 por 5,5 es la tarjetita ideal. Así que ya podemos identificar nuestras maletas, nuestros macutos antes de irnos de vacaciones y no tener que sufrir si perdemos alguna.